Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones frente al mar. En este episodio nos adentraremos en un tema crucial para el bienestar de nuestras comunidades: la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Este tema, violencia y crimen organizado transnacional en Ecuador y la región, una orientación en busca de soluciones, es necesaria tratar y abordar, ya que la seguridad en su concepción más amplia abarca no solo la protección contra el crimen, sino también la lucha contra aquellas fuerzas insidiosas que minan los cimientos de nuestra sociedad, como lo es la corrupción. Este fenómeno que se extiende más allá de los simples actos delictivos, amenazas a la integridad de nuestras instituciones y a la confianza en el sistema, poniendo en riesgo la seguridad integral del Estado. Hoy tenemos y contamos con la valiosísima presencia de nuestro querido amigo Carlos Orbe Friallo. Él es coronel de Policía Estado Mayor en servicio pasivo, con una trayectoria profesional en el área de seguridad ciudadana y desarrollo social, doctor en ciencias jurídicas y académico. En el contexto de la península de Santa Elena, donde las dinámicas de la tasa de criminalidad presentan retos particulares, la experiencia y el conocimiento de Carlos serán fundamentales para entender no solo los problemas, sino también las posibles soluciones para avanzar hacia una sociedad más justa y segura. Así que sin más preámbulos, acompáñennos en este diálogo esencial sobre la seguridad a través de esta conversación con nuestro querido amigo Carlos Orbes. Bienvenidos. ¿Cómo está, Carlos? Olvita, qué gusto poder saludarle a la distancia, espero que esté muy bien. Bueno, se le ve muy bien y sobre todo usted, como siempre, tratando temas que son de interés nacional, de interés para los ciudadanos, que queremos un Ecuador mejor, que queremos que retorne la paz. Porque los ecuatorianos no solo son los que están acá en el Ecuador, son los ecuatorianos que están en el mundo. Y esa comunidad tan grande que está en Estados Unidos, y para esos hermanos ecuatorianos que están allá lejos trabajando, también están haciendo patria. Los anhelos de todos es que nuestro Ecuador retome la paz, la seguridad, retorne y podamos trabajar en paz en nuestro hermoso Ecuador. Así es, mi querido Carlos, me ha hecho ahorita así enternecer definitivamente cuán necesario es poder saber que nuestro país empiece a retomar ese rumbo, ¿no? Retome ese rumbo tan necesario, tan importante, tanta gente, efectivamente, tantos ecuatorianos por el mundo. Una de las comunidades más grandes dentro de los ecuatorianos que existen en el exterior están tanto en Estados Unidos como en España, que son los dos sitios que tienen el mayor índice de migrantes ecuatorianos, lo que hay en estadística y lo que no se dice dentro de las estadísticas también. Y fíjense ustedes, a veces, o sea, es increíble que a veces en lugares pequeñitos, en sitios en donde uno no se imagina que pudiera estar otro ecuatoriano allí junto con nosotros, se los encuentra. ¿Y qué está haciendo? Está trabajando, está haciendo patria, como usted bien dice, porque ¿qué es lo que uno piensa cuando está afuera? Piensa en su familia, en lo que ha dejado, y lo que quiere es poderle dar
para que al menos individualmente ir construyendo eso, ¿no? Una sociedad justa, segura y de paz. Así que, mi Carlitos, un abrazo enorme, enorme por reencontrarnos. Y la verdad es que para mí es muy, muy valioso el poder conectarme con usted y para hablar de esa parte que nos importa tanto, porque usted y yo hemos venido haciendo un trabajo desde el 2019, 2020, que fue cuando nos conocimos realmente, ¿no? Y fue en esas maravillosas playas en Santa Elena y específicamente en Salinas. Pero entonces, para ir un poco haciendo una introducción a todo este acontecer que tiene en este momento nuestro país, ¿podría darnos un panorama general sobre esta situación actual de la criminalidad, tanto en el sector y que, bueno, me imagino, pues no es el sector únicamente, ¿no? Es donde también se afincan en las situaciones, pero que usted nos puede ampliar mejor este panorama. Olguita, yo tengo entendido que habrán gentes de otras naciones que también le seguirán a su programa. Hacerles un pequeño recuento. Ecuador tiene una extensión de 256.370 kilómetros de extensión. Tenemos un sector costero hermosísimo, nuestras playas donde nos conocimos, con una extensión de 640 kilómetros de playa. Esto es muy importante sobre el tema que vamos a trabajar. Sobre esos 640 kilómetros de extensión que tiene, Ecuador está dividido en 7 regiones. Así se lo hizo desde la Constitución del 2008. Existen 2 distritos metropolitanos, que es Quito y Guayaquil, y el régimen especial, que es Galápagos. Ecuador cuenta con 24 provincias, 24 provincias. De las 24 provincias están conformadas todas ellas por 221 cantones, y el Ecuador posee dentro de los 221 cantones 1.510 parroquias dentro urbanas y rurales. Este es el gran Ecuador, que tenemos una población que lo acabaron de decir, que hasta ahí hay un pequeño problema de números en las estadísticas que dicen que no confían, con una población de Ecuador de 17.700.000 habitantes. Los datos estadísticos que yo le voy a pasar luego, Olguita, que les voy a pasar a ustedes, hermanos ecuatorianos, está hecho sobre 18 millones. De acuerdo al INE, nos dijeron la semana que pasó que no son 18, que son 17.700. Pero bueno, sobre eso vamos a tratar ahorita, pero importante de esto es de que la problemática que el Ecuador viene acarreando con mayor fuerza desde el año 2019, antes de la pandemia y bien ya en pandemia, y ahora ya post pandemia, es lo que se ve bastante fuerte afectado al Ecuador. ¿De qué manera nosotros dimensionamos cuál es el medidor, cuál es el indicador de la violencia y de la delincuencia? Son el número de muertos, el número de asesinatos que se dan en el país. Naciones Unidas algún momento organiza e indica que los países, para poder mantener este control, mantener esa información, deben provenir los números de instituciones que estén afines al tema y sobre todo que sean instituciones serias. Entonces, en este caso, Ecuador, quienes generan esta información es la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, por supuesto con la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, el INEC. Son estas las instituciones que manejan estas cifras, que llegan a ser muy confiables. Cuando ya mete mano el INEC es porque la información ya está contrastada y está finalizada, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta medición que realizan, de acuerdo a este indicador en la que se hace el número de muertes, es cómo se ve la violencia y la muerte en los países. Ecuador comenzó desde el año 2019 a tener un incremento inusual. En plena pandemia creció fuerte, los ecuatorianos estuvimos encerrados como el resto del mundo, pero comenzó a crecer desde esos momentos. En el 2021 llegamos a ocupar el ranking número 14 dentro de los países de la región latinoamericana y el Caribe.
En el 2022 llegamos a ser el país número 4. Mire cómo fuimos subiendo. Qué Y rapidez. en el 2023 llegamos a ser el país número 1 como el país más violento del Ecuador y uno de los más violentos del mundo. Así de simple, así de simple. Entonces, esta dinámica que se da no es nada más y nada menos porque hay que tratar qué es lo que está pasando con el crimen organizado nacional y con el crimen organizado transnacional. De alguna manera, creería yo que el Estado se hizo de la vista gorda por mucho tiempo. Descuidaron donde se generó la violencia, que fueron los centros de rehabilitación social o los centros penitenciarios o las cárceles comúnmente denominadas. Esto fue un detonante terrible, Carlos. Eso no había ningún lugar seguro. O sea, fue realmente terrible Es el sac. desde donde se origina, Olguita, pero hay que ir entendiendo por qué. La principal problemática del Ecuador en relación con la geopolítica del narcotráfico está dada por la ubicación que tiene, es ubicación privilegiada que tiene el Es Ecuador, estratégica. estratégica y un país maravilloso, un país hermoso que tenemos que recuperarlo, Olguita. El esfuerzo que tenemos que hacer es Así, recuperar a nuestro hermoso Ecuador. Dentro de así esa es. ubicación que Ecuador está, no se olvide, tenemos al norte Colombia. Colombia es el más grande productor de, de hojas de coca, que son procesadas en cocaína. Colombia tiene alrededor de 250.000 hectáreas sembradas. La mayor parte de sembríos están con la frontera de Ecuador, Una ¿sí? punta. En la región del Putumayo, que es donde está mayormente sembrado. De acuerdo a los estudios que realiza el Observatorio de la Cocaína de Colombia, Colombia en el 2023 llegó a producir 2.000 toneladas de clorhidrato de cocaína. 2.000 toneladas de clorhidrato de cocaína. Wow. De acuerdo a las estimaciones que realiza el Observatorio de Colombia, más la Policía Nacional del Ecuador, a través del Ministerio de Gobierno, el 35% de esa producción ingresaron al Ecuador. No nos olvidemos que el Ecuador no es un país que produce. Hay muchas personas que dicen que produce Ecuador. Ve ahorita, por mis 34 años de experiencia y había trabajado en el área de antinarcóticos, le puedo decir que en Ecuador esas plantas crecen tan fácilmente, pero son detectables porque tenemos una policía que es nacional y está en todo lado. La buena hora es que es una policía unitaria, es una policía nacional. No es una policía que está provincial o cantonal, es una policía nacional. Y sí se han dado, por decirle, en la zona noroccidente de Pichincha, en una región de subtrópico, crecen en forma silvestre. Entonces lo que hace la policía es retirar, pero pensar que de eso, de esas pocas plantas, se va a hacer un país productor, yo le diría que no. Que hay bandas o hay organizaciones que pasan pasta básica de cocaína o el PVC y le refinan porque en Ecuador es mucho más fácil conseguir o proveerse de los insumos para Ay, sí. cristalizar, pero es muy poco, pero es muy poco. Pero en este caso, Olguita, estamos hablando ahora de Colombia que produce 2.000 toneladas, 35% pasan por Ecuador, por esa gran autopista llamada Ecuador. De esas 200, de ese 35%, la policía llega a incautar, o las entidades de seguridad llegan a incautar un porcentaje casi igual. Mire, estamos recién nosotros terminando el mes de febrero y ya vamos por cerca de 50 toneladas que se han retenido. Sí. Material que estuvo guardado desde el año pasado, ¿no? Ujú. Entonces, esa ubicación geopolítica que tiene el Ecuador. Vamos también al Perú, que es también el segundo productor. Perú también hace su trabajo, pero cuando se trata del tema de consumo, creo que más viene la pasta básica o el paco que le llaman en otros países para Ujú. consumo interno o para procesar y cristalizar o transformar en clorhidrato de cocaína. A Bolivia dejémosle porque está muy lejos y Bolivia tiene sus mercados, tiene sus salidas. Son los tres países por los que Latinoamérica tiene estos graves problemas del narcotráfico.
Hemos tratado de los principales productores, que es Colombia. No nos olvidemos que Colombia viene en una guerra, en una lucha declarada por Estados Unidos como una guerra desde 1970. Ecuador también se vio involucrado dentro de esta lucha desde el año 1970, pero no ha tenido los problemas que hoy Ecuador está viviendo, porque las dinámicas cambian, las dinámicas se transforman. Entonces, Ecuador, por esa pasividad, pero también hay un tema, hay una acción mucho más que la pasividad, es lo que Ecuador está dolarizado. Es Ujú. fabuloso para hacer blanqueo, es fabuloso para hacer negocios de Ecuador. Entonces, de ahí viene este incremento. Colombia, de alguna manera, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, de alguna manera, ha hecho su guerra, ha hecho sus controles con los grupos disidentes, los que eran antes de la FARC, del ELN y de algunas bandas criminales, pero esas bandas criminales comenzaron a trabajar desde la parte de la frontera norte de Esmeraldas, como también de la región oriental. Es ahí donde Ecuador de alguna manera se ve involucrado en esta guerra que no es nuestra, esa guerra es de Colombia, esa guerra es de Estados Unidos, porque lo que nos sucede a nosotros, nos vemos involucrados por ser un país de tránsito, un país ahora de acopio, y un país donde sale la droga por esos 700, 640 kilómetros de extensión de nuestras costas, es por donde sale, y salen por los puertos, porque Ecuador tiene varios puertos, puertos marítimos y puertos pesqueros. Pesqueros, claro. Entonces también sale por ahí. Y vamos a ver que por Esmeralda sale. Por Esmeralda se utiliza mucho el transporte de embarcaciones o tipos submarinos. Sale por la provincia Santa Elena. Ujú. Lamentablemente la provincia muy utilizada. Es muy serio lo que está pasando en Santa Elena, que ya le vamos a topar. Igual por la provincia del Guayas, por el puerto marítimo, que es donde se contaminan la acción de tráfico, la contaminación de los contenedores. Y, pero ahí es un trabajo mucho más fuerte que realizan las verdaderas mafias o el crimen organizado. Por las costas, como le manifesté ahorita, por el lado de Manta, por el lado de Manta, por el lado de nuestra provincia, es donde sale la droga para Centroamérica y Estados Unidos. Por Guayaquil sale para Europa. Eso hay que tener muy claro, ese conocimiento que los ciudadanos deben estar presentes. La extensión de nuestras fronteras, de nuestros límites fronterizos son muy permeables. Lamentablemente, en algún gobierno se llegó a desestructurar y a debilitar a las instituciones de seguridad, en este caso a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en la que se le redujeron hasta los presupuestos y se descuidaron las fronteras. Y es por esas fronteras donde se producen el delito del narcotráfico y otros delitos más, como crimen organizado, y otros delitos que están afectando al Ecuador y a la región. Otros le llaman amenazas, yo le llamo delitos, porque son delitos reales, son delitos palpables, son delitos que ya se están cometiendo. Amenaza es de aquí, ¿sabes qué? Te puede pasar esto. No, aquí nosotros llamamos delitos, ya son acciones concretas que están realizándose. Con esta introducción ahorita lo que quiero manifestar que es de el problema básico está relacionado con la ubicación de Ecuador y la geopolítica del narcotráfico. Es ahí donde se genera la violencia, donde hay un Estado que a los centros penitenciarios les convierte en bodegas humanas. Somos muy buenos en cambiar instituciones y cambiar los nombres, de cambiar de ministerios y los presupuestos se reducen y no se puede controlar. Además de esto, tenemos un código orgánico penal que se creó en el año 2014 sobre la base de la Convención de Ginebra, de la Convención que se realizó en Italia, en Palermo, donde se definieron lo que debe hacerse contra el crimen organizado. Ecuador lo adaptó y lo plasmó en el Código Orgánico Integral Penal. Una de ellas es, por decirle, la reducción de penas. Eh, de otra manera es el incremento que se da o en el mal manejo de la detención preventiva. Otro tema que también ahí hay que tratarle y analizarle es
las detenciones que se realizan y las salidas que se le va a hacer bajo el cumplimiento de ciertas normas, ¿no? Lo preventivo no se cumple porque hay acciones de corrupción. Llega un 2020 y Ecuador está colapsado en sus centros penitenciarios, hay una sobrepoblación, llegamos cerca de 40.000, cuando lo que tenemos es para una población penitenciaria de 27.000 personas privadas de la libertad. Estos centros Carlitos, penitenciarios claro. se generan en focos de violencia y no entendíamos por qué. El Estado no entendía por qué, no entendía por qué. Pero lo que estaban matándose eran las bandas organizadas que estaban ya en los centros penitenciarios. Desde ahí es donde comienza a dar esas señales de que algo está pasando en el Ecuador. Y tarda mucho tiempo en Pero decir es que qué es lo que Carlitos, sí, pasa. exactamente. Es que cómo podemos, o sea, eso es como estar dentro de una casa y no saber qué está pasando en el cuarto uno, cuarto dos, cuarto tres, en la cocina, en el patio. O sea, ¿qué es lo que realmente estaría pasando? Y entonces, si usted me dice a mí que al nosotros involucrarnos en los temas del narcotráfico, el terrorismo, todas estas situaciones, y que sitios como los puertos son los más codiciados porque son por donde la situación empieza a fluir para quienes están metidos en este tema. Entonces, ahí es donde comenzamos a mirar que este tema va por el tema de la corrupción en las instituciones, porque son en las instituciones, o sea, ahí es cuando comenzamos a mirar qué tan endebles han sido realmente estas instituciones en donde, claro, puedo decir un puerto y ese puerto tiene una persona que lo gerencia, un director, qué sé yo, pero entonces, ¿esta persona quién es? Porque es que son esas las personas que han inducido de alguna manera a que todo este índice de criminalidad empiece a generarse a partir de la no observación de la parte ética de cómo actuar dentro de una función del Estado. Entonces, imagínese las raíces que empiezan a crearse y a generarse a partir de todo de este entramado. Entonces, todas las instituciones y la gran mayoría de las instituciones lamentablemente están plagadas de personas que no han tenido o no han ejercido con ética y con moral lo que tenían que haber hecho o lo que al menos imaginábamos que tenían que haber realizado como función, ¿no? Que son las que dice la norma, dice la ley, dice la Constitución. Sin embargo, entraron a este otro proceso que les fue más sencillo, más fácil y el Ecuador no sabía qué era lo que estaba pasando. Olguita, el crimen organizado siempre necesita de un Estado corrupto para poder existir. No hay excepciones, definitivamente no hay excepciones. Dentro de los delitos que se les cataloga en Ecuador, uno de ellos que viene a fracturar la democracia, la estructura de seguridad del Estado, que afecta a la democracia, es la delincuencia. Y hoy, más que nunca, el crimen organizado ha afectado totalmente al país y a la región. Yo le daría una respuesta, Olguita. Hay una encuesta que realiza la Barómetro, que es una institución muy confiable, que realiza estudios muy serios de orden social en la región. Y el año pasado, en el 2023, hace una encuesta y establece si confía usted en la democracia. Y hay países que yo me he quedado bastante sorprendido. Si me permite, voy a a exponerle ahorita el cuadro que voy a hacer una lectura. Eh, Uruguay no confía, el 70% de la población no confía de eso, de su democracia. Perdón, apoya la democracia. El 70% Ah, apoya la ya, eso democracia. sí, apoya. Sí, apoya la democracia. El 70%. Seguido de Argentina, pero aquí hay el dato bastante curioso, Olguita. A Ecuador se le ubica que tan solo apoya la democracia el 37%. ¿Qué cuestión para más rara? El 37% el Ecuador apoya la democracia. Ese poco apoyo que tiene es por la desconfianza en la institución llamada democracia.
Para suplir esta desconfianza, viene la otra pregunta. Y le dice, ¿usted qué tipo de gobierno creería? ¿Confía usted en las Fuerzas Armadas? Le dice, sí. Yo quisiera que en el país el 50% responde eso, ¿no? El 50% de ecuatorianos que creen que mejor seríamos administrados de una mejor manera con un gobierno militar. Esas son las respuestas. No nos olvidemos, Ecuador ya va por los 45 años del retorno a la democracia. Y en 45 años no creo que se ha construido. En vez de ir creciendo, hemos ido decreciendo en esa confianza. Y ahí tenemos lo que Ecuador está viviendo. El Estado se ve obligado a militarizar la seguridad, que me parece que fue un acto muy acertado, muy acertado del señor presidente, porque los otros gobiernos no tuvieron la fortaleza de poder hacer eso, con errores, Valentía, por diría yo. supuesto, con errores que se dan en los dos decretos, pero eso es manejable, eso se puede ir solucionando. Pero lamentablemente hay países en la región, en países de Latinoamérica, que confían que la seguridad debe ser manejado por las Fuerzas Armadas. Cuando hay estudios muy serios de Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, que dicen que los países que estuvieron militarizados en el tema de la seguridad ha sido un fracaso. Yo no quisiera que pase eso en el país, por lo menos que en este tiempo que se está en este estado de excepción, se logre solucionar. Pero para solucionar eso, el Estado requiere de mucho dinero. No se olvide que hay un decreto, el 111, que 111, sí. sí, que al Ecuador le declara como un conflicto interno, no internacional. Esa declaración de un conflicto interno es una declaratoria de guerra, que Ecuador no está en la capacidad económica, creería yo, para mantener una Para guerra, afrontarlo. para afrontarlo, porque una guerra es una guerra y es plata, es mucho dinero. Pero algo teníamos que hacer. El presidente tuvo la fortaleza, la valentía de hacerlo, Guita, porque ¿cómo nos podemos cruzar de brazos si el 2023 termina el Ecuador siendo el país más violento con 8.009 asesinatos? Que si eso le elevamos la tasa, llega a más del 42%. Más de 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes en Ecuador. Pero aquí hay un problema que tenemos que analizar, hay un fenómeno que tenemos que analizar ahorita. La mayor parte de esta violencia se genera en las provincias costeras o en las provincias también del litoral. Porque como costera tenemos Esmeraldas, tenemos Manabí, Santa Elena, Guayas y Digamos terminamos que con el todo. perfil, por el perfil costero. Sí, sí. Y también las provincias costeras, como tenemos la provincia de Los Ríos, tenemos la parte del subtrópico que son de ciertas provincias, de la sierra, donde se generan estos problemas, porque en estos sectores es donde se acopia o se embodega la droga. Y por Ya. dónde sale es donde hay más violencia, ¿sí? Por dónde sale es por donde hay más violencia. No es únicamente el hecho de que porque sale la mercadería o porque sale el clorhidrato de cocaína, es porque también en estos sectores se da un proceso de distribución o de comercialización como microtráfico para consumo interno. Pero no es la cocaína que mandamos en la gran cantidad, son subproductos. Por ejemplo, la H, que lo que se envía, que es un derivado del opio, lo que se hace acá es la basura que consumen nuestra juventud. Y justamente en estas provincias donde estamos tratando es donde existe un mayor consumo de H. Ya la Pero, marihuana quedó Carlos, bastante relegada. claro, pero entonces esto estamos hablando de la salida, pero estamos hablando de que acá también, que Ecuador también llega. Me imagino que llega todo el producto para poderlo trabajar en laboratorios, qué sé yo, y eso por dónde entra, por la frontera. ¿Cómo es entonces el ingreso de todo eso? Entra por la frontera. Ahorita podríamos decir que hay plantaciones de marihuana, pero los conocedores o los que han pasado por esos eventos, dicen que mejor es la que viene de afuera, que es la colombiana. No hay que olvidarnos que ahora Estados Unidos produce una marihuana de primera calidad según los consumidores, porque han mejorado su calidad. Tengo entendido que hay hasta de sabores, pero acá no estamos como para procesar.
Ecuador no está en Bien. capacidad de procesar porque el producto no está acá. Olguita, cuando en la parte de la Sierra Norte, hablemos de la provincia del Carchi, una vez que termina la cosecha de las papas, en forma natural, en forma silvestre, crece las amapolas. De la amapola es donde se extrae el opio, ¿sí? Pero esa amapola no tiene la suficiente cantidad de contenido para poder elaborar el opio. Es igual como el cannabis, la planta de cannabis, la planta de marihuana, con la que se hace fibras que se producen en ciertas partes de África, no tiene el mismo contenido de THC, que es O el sea, nuestra tierra tetrahidrocannabinol. no, o sea, nuestra tierra no tiene la calidad como para poder hacer una No es producción. tan generosa, no es No tan es generosa, generoso. pero Colombia históricamente produce una marihuana de buena calidad y es la que se consume acá. La H viene de Colombia. La pasta Pero entonces básica viene a de eso Colombia, voy. pero más de Entonces Perú, todo eso entra al Ecuador. Es como para para el consumo entender interno, y para consumo interno. para el consumo interno. Y lo que sale para hacer y el traslado que hacen hacia los Ya es otros. más procesada, ahí ya sale el clorhidrato de cocaína, que es la cristalización de las hojas de coca, que ya sale en lo que se conoce como el clorhidrato de cocaína, que es inhalable, inyectable y todo eso. Usted consigue en la Impresionante. frontera, en los sectores de estos donde se producen, un kilo está por 700, 800, ya puesto en Quito, puesto en Guayaquil, ese kilo ya cuesta de 3.000 a 5.000, y de ahí comienza el incremento dependiendo a dónde sale. Si sale de repente para países como los que están en el sector de China, es mucho más caro porque al momento que le capturan a un delincuente, a un traficante, lo que le cuesta es la muerte. La Si esto muerte. va a Dubái, igual le cuesta la muerte a la persona que está comercializando y los precios suben. Un gramo llega a costar $3.000. Un gramo en Dubái llega a costar $3.000, Olguita. Entonces, ese es el gran negocio de la cocaína. El narcotráfico en Ecuador ocupa el 23% de detenidos en el Ecuador están por problemas de narcotráfico o microtráfico. Y ese porcentaje es el que da la Fiscalía o el Consejo de la Judicatura porque es el porcentaje mayor de detenidos, seguido por el lavado de activos que tiene el 17%. Mire, Ecuador cómo se ha transformado en un gran ¿Sabe lavador. qué? Es que eso le iba a decir. A ver, vamos para que quienes se están uniendo a esta conversación sepan que estamos conversando con Carlos Borde. Él es coronel, profesional en el área de seguridad ciudadana y desarrollo social, doctor en ciencias jurídicas y un académico. Em, Estamos conversando precisamente de todo digamos que esta es la introducción, o sea, nos va a llevar 10 programas antes de empezar a hablar realmente de todo lo que hay, o sea, no se puede hablar en 45 minutos definitivamente de toda la situación que está atravesando el Ecuador en este tema, pero para ir un poco poniendo un poco en contexto y viendo cuáles pudieran ser las posibles soluciones, porque las personas, la ciudadanía en general, lo que necesita es saber cómo vamos a solucionar también este conflicto. Entonces, yo lo que digo es una cosa. Los temas de la situación de la droga y el consumo que se creó en Ecuador es un secreto a voces, todo el mundo sabe, fulanito aquí, fulanito allá, eso era un tema que todo el mundo en cada lugar, desde hace muchos años atrás, se ha sabido de que había esta situación. Pero una vez que se hace una declaratoria de guerra, llegamos ahora al 2023 cuando se hace el tema de la declaratoria. Y yo lo que me pregunto es, o sea, era tal la magnitud de la problemática social que ha creado esta situación. Las instituciones a nivel político, o sea, corrupción al más alto nivel, personas que ni siquiera podíamos imaginar que pudieran estar involucradas en temas delictivos de este alto calibre. Luego de eso, un tema de pandemia
que exacerba los sentidos de todas las personas por la misma situación de temor, de miedo a lo que todo el mundo le teme, a la muerte, pero sin embargo hemos estado como que agónicos en todo en este tiempo a través de cómo se ha manejado institucionalmente el Ecuador. Y luego vienen otras situaciones como el tema de la educación decaída, el tema del trabajo, que muchos hemos tenido que salir para poder sacar un poco la nariz y respirar, porque por más que se quiera hacer algo, no era posible y cada vez se fue agudizando más, pues la gente fue extorsionada porque este tema de la delincuencia a altos niveles, y eso no quiere decir que en la parte de abajo no estén todos los sapos y cucarachas también queriendo ver de qué manera hacen de las suyas, ¿no? Y luego de eso vemos desde lejos, ¿no? Vemos desde lejos cómo otros gobiernos, ¿no? Uno tan mencionado, que me parece bien el trabajo que hace y todo. Sí, son decisiones políticas de vida y de intención de querer hacer algo en su país. Y es lo que todo el mundo quiere y dice, bueno, yo quiero que mi presidente sea como este que tenemos acá, que estamos viendo que está solucionando los problemas. Lo vemos desde fuera. No estamos viendo el interior de cada país y de sus problemáticas que de por sí ya tienen también. Entonces, lo nuestro, que empieza prácticamente ya a ver una barrida de casa, ¿no? Que es ahora con esta llegada de este nuevo presidente y que tiene en sus manos y en su alma y en su corazón el hacer algo que verdaderamente signifique cambios trascendentales en el país. Entonces toda la gente está al pendiente y entonces se declara una guerra, están los militares, salen lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Otros se sienten afectados también y entonces empiezan a invocar a los derechos humanos, que es increíble que quienes son víctimas no invocan a los derechos humanos y los que son victimarios invocan a los derechos humanos y eso ya lo sabíamos, pues veníamos desde un proceso anterior, ¿no? En este sentido, viendo cómo se violentaban los derechos de las demás personas también, ¿no? Y de la gente que está en común, de los ciudadanos. Entonces, y queremos una solución rápida y queremos que esto ya se termine y estamos ahorita todavía estamos como en el ojo del huracán, es como me siento yo, que veo que estamos en el ojo del huracán. En la entrada del huracán, todo se comienza a desmoronar, entran las Fuerzas Armadas, hay todas estas situaciones. Luego estamos en esa tensa calma que es cuando el huracán está dando la vuelta, ¿no? Y pareciera que hasta incluso la guerra ha terminado, porque ya todo está así como que vemos los militares, pero ya como que igual estamos viendo en las noticias que siguen habiendo crímenes, que siguen habiendo situaciones, gente que comienza a bombardear a través de las redes sociales, gente que está en condiciones que deberían de ser mucho menos recomendables el que ejerza el ejercicio de hablar. Sin embargo, siguen hablando por redes sociales y se crea todo un caos. El huracán todavía no ha terminado de salir y está que da la vuelta. ¿En qué situación estamos antes de que ese huracán salga? Y entonces que usted sabe que ahí es cuando viene la segunda parte y que suele ser la peor. Pero queremos Olguita, soluciones. yo quisiera ser optimista y Ujú, dar respuestas optimistas, pero eh, voy a ser pesimista. Este tema no se va a solucionar en un año, 2 años. Tenemos experiencias de países como Colombia, México, que llegaron a un momento de militarizar, declarar la guerra, como se declaró aquí en Ecuador, y no ha dado resultados. Más que declarar una guerra, yo creo que tenemos que comenzar a buscar solución a los problemas sociales que son los que generan estos temas, ujú, en dotar a las instituciones que generan seguridad de instrumentos legales para que puedan garantizarle su trabajo. No es posible que al policía le aten de pies y manos y le boten al ruedo y todo el mundo hace lo que da la gana. Y ante estos problemas, todos señalan, orientan el dedo que la policía es la culpable. Cuando la institución policial está desprotegida, no está garantizada en su trabajo,
Hemos visto videos, Olguita, que dieron una vuelta al mundo. Acordémonos de Ibarra en plena pandemia, cuando un ciudadano extranjero con un cuchillo bastante grande a una señora en estado de gestación, ya muy avanzada, le pone el cuchillo en el cuello y luego termina cortándole, le asesina, y los policías no hacían nada. Si Es que usted es el ve tiempo esta, en el que no podían actuar porque quitaron los derechos de la Olguita, lo protección. mismo está pasando en Colombia, lo mismo está pasando en Chile. Porque ese es el paso, eso es lo que dejaron sembrando algunos gobiernos con una tendencia socialista y ahí están los resultados. No podemos hablar que nos vamos también a los extremos, pero lo Ujú. que pedimos es que primeramente los gobiernos que ingresen fijen su mirada a solucionar esos problemas, a la presencia del Estado. No es posible que desde la Constitución del 2008 se delegó responsabilidades que le competen exclusivamente al gobierno, al gobierno. Cogió y puso en manos de los gobiernos seccionales. Hay una ley que le declaran la ley de seguridad eh, nacional, luego le declaran la ley de seguridad pública y va pasando una cantidad de leyes y no hay una organización que pueda tratar este tema seriamente. Se desaparecieron o hicieron desaparecer los grupos de inteligencia, porque para poder operar se requiere grupos de inteligencia específicos y que estén debidamente preparados. No es un Exactamente. tema que únicamente pueden manejar militares y policías, porque hoy usted ingresa a una universidad y puede sacar inteligencia prospectiva que usted puede comenzar a trabajar, pero esto requiere de mucha experticia, específicamente en la inteligencia policial. Se requiere de mucha experticia, mucho conocimiento y la experiencia es lo que vale, ¿sí? Definitivamente. ¿Y sabe qué, Carlitos? Ahorita yo estaba viendo. ¿Usted sabía que el 7 de septiembre es el Día Mundial de la Cooperación Policial? ¿Qué día? El 7 de septiembre es el Día Mundial de la Cooperación Policial. Este día tiene como objetivo reconocer la labor esencial de la comunidad policial a nivel mundial para garantizar No, la no le he seguridad conocido, en Guita. todo, Buena información. Voy a anotar y voy a estar atento. en todo el planeta. En el calendario ambiental virtual 2024 de El Costanero tendrás acceso a más de 400 fechas conmemorativas cuidadosamente seleccionadas que te motivarán a aportar a un futuro mejor. Podrás encontrar esta información y mucho más con detalles específicos de cada fecha. Además, su uso es muy sencillo, pues se integra directamente al Google Calendar, lo que hace aún más conveniente. Adquieran su calendario ambiental virtual 2024 hoy en el link que les dejamos en la descripción y únete al cambio. Tu acción cuenta y juntos podemos hacer una gran diferencia. Así que ya saben, mi querido Carlitos, se Me da acabé de cuenta, desayunar ahorita y voy a estar muy pendiente. para que se den cuenta, la comunidad policial también tiene su día, un día mundial, en donde nosotros tenemos, usted mencionaba algo que es sumamente importante. Efectivamente, a veces nosotros los ciudadanos queremos que los gobiernos, para eso los elegimos para que nos solucionen la vida, para que nos hagan todos esos planes y proyectos que necesitamos para poder resolver nuestros problemas, nuestras angustias de salud, de educación y etcétera. Pero, ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Dónde está precisamente su accionar? A veces nos quedamos como convidados de piedra y no actuamos porque pensamos que la resolución o la solución la tiene fulano. No estamos trabajando en el interior de cada comunidad, de cada provincia, de cada sitio. Entonces, y usted mencionaba, y yo enseguida siempre digo, ¿no? Lo importante que es trabajar paralelamente las acciones, la importancia de un buen gestor a nivel de los temas públicos que puede y tenga la capacidad de que sí, se enfoca en el gran problema, pero también comienzo a mirar esas otras soluciones que puedo yo tener y comenzar a trabajar paliativamente. Pero también, por otro lado, qué tanto la ciudadanía está
en posibilidades. O sea, sería lindo no solamente mirar que un gobierno o un presidente haga algo, una acción, sino que qué maravilloso sería que toda la comunidad se congregara dentro de una acción que pudiera ser parte de ese gran rompecabezas que nos permita a todos alcanzar bienestar, productividad, salud, educación, eh, viajar por nuestros diferentes sitios maravillosos que tenemos a nivel de recurso natural, atractivos turísticos y poder realmente hacer que esto funcione. Pero no podemos esperar únicamente de un gobierno, ¿no? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están quienes realmente tienen que hacer lo que corresponde? No se les está pidiendo que haga nada más, hacer lo que corresponde, ¿no? En cada comunidad, en cada barrio, en cada sitio. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Usted y yo que hemos estado en Salinas, que hemos vivido en Santa Elena, dígame, ¿qué pudiera, o sea, cómo impacta en este caso, por ejemplo, el turismo en la alta tasa de criminalidad y que en estos tiempos se ha comenzado a mirar de una manera impresionante, como ya recientemente han habido dos situaciones de violencia, no creo que en menos de un mes, ¿no? Un restaurante en pleno Malecón de Salinas y otro en calle Segunda, en una zona en donde no se veía una situación así. ¿Qué podemos hacer como comunidad, como sociedad, para poder también, de alguna manera, no sé, quizás es más difícil el hecho de decir voy a combatir la delincuencia, pero sí poder hacer otras cosas que pudieran ayudar a esto, ¿no? Son muchos problemas que el Ecuador acarrea y tenemos que ir solucionando, pero se requiere de mucho tiempo, Olguita, se requiere mucho tiempo. Yo creo que los ciudadanos, de alguna manera, somos copartícipes de lo que está pasando en el país, porque lo que menos sabemos es de elegir. Elegimos autoridades porque en Ecuador lo que prima es el populismo. Son el populismo que le tiene al país afectado y sobre todo, ese populismo está protegido por el propio Estado a través de las leyes, ¿sí? Ujú, Hay que entender qué es el crimen organizado, Olguita. El crimen organizado está compenetrado en todos los estamentos del Estado, en todos los estamentos. Por supuesto, no les gusta escuchar esto. Y estamos viendo el caso Metástasis, donde se nombran alcaldes, donde se nombran autoridades, donde se nombran sin ser parte del Estado, pero hasta donde llegan a los parientes del gobernante, donde se topa a militares, a policías, están metidos en todo. Olguita, el decreto 111 comete un error, que se declara la guerra interna o el conflicto interno, no internacional, el conflicto armado interno, no internacional, y se determina que son 22 grupos eh, delincuenciales, ¿no? 22 grupos terroristas, porque no hay una definición clara lo que es la delincuencia organizada, lo que es el terrorismo y lo que es los grupos beligerantes. Entonces parece que al señor presidente ahí le fallaron y se quedaron de año los asesores que deben conocer muy bien estos temas. ujú, Espero y creo yo que los ecuatorianos de bien debemos apoyar en el futuro al presidente por haber tenido ese coraje y la valentía de poder haber decretado este estado. No nos olvidemos que no es el único estado que lo hizo el presidente Novoa. Olguita, desde el año 2020 se hicieron 24 estados de estado de excepción que no excepción. solucionaron nada. Nada. Se generaron más que de excepción, estados de decepción. De decepción. Entonces ahora tuvieron que crearse, inventarse algo que me parece bien, pero hay que ir reencuadrando e ir poniendo las cosas en orden. No podemos mezclar peras con manzanas, no podemos mezclar capulíes con oritos, porque una cosa es de crimen organizado, otra cosa es eh, el terrorista y otra cosa es el beligerante. Son tres cosas distintas Y que en un sabe qué, decreto Carlitos, ejecutivo sí, determina que existen 22 grupos. Olguita, en realidad lo que existen son
6 grupos o 6 bandas criminales. De estas bandas se han dividido, se han expandido con otros nombres, llegan al barrio. Por ejemplo, Guayaquil está tomado por en un sector donde los muchachos se hacen llamar las feas del barrio, algo así, pero son los choneros. Se han atomizado estas bandas, pero en realidad tenemos que hablar de 6 bandas y hay que darles de tratamiento como delincuentes. Porque al momento que le tratamos como grupos beligerantes, estos grupos beligerantes de algún momento se van a acoger al derecho internacional, al derecho público internacional, lo que determina la Convención de Ginebra del año 1947 y confirmada en el año de 1977, en la que ellos van a tener derechos y el Estado tiene la obligación de darles amnistía, hacerles rebajas de penas, lo que no pueden hacer con el crimen organizado transnacional. Porque al terrorista, pongámosle ahí en el grupo del crimen organizado. Pongámosles, pero insisto, no podemos hacer esto. El presidente lo que está apuntando a esta estructura, a esta pirámide, a la base mayor de la pirámide, se le está orientando al fito, se le está orientando al negro testarudo, se le está orientando al melenudo, a cualquiera de ellos líderes de estas bandas y a sus integrantes. Y hasta ahí llegamos. ¿Dónde está la siguiente estructura? Esa estructura donde están jueces, donde están fiscales, donde están funcionarios de bancos, Son donde funcionarios están militares, públicos. donde están policías, donde están funcionarios de algunas entidades estatales. Y el tercer nivel, la cabeza, la parte más pequeñita de esa pirámide, los políticos. No todos, no podemos generalizar, pero sí está eso. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de qué es lo que pasa con los funcionarios que han llegado a ocupar municipios o consejos provinciales, más en el tema de la costa, ¿no? En el tema del litoral, vamos a ver que son parte de estas estructuras de crimen organizado. En estas estructuras también ahorita en la segunda parte, no nos olvidemos, hay jueces, hay defensores de derechos humanos, hay líderes religiosos, ¿sí? Hay periodistas, y estamos Eso le iba viviendo a un caso. decir, en el tema, en ese tema del manejo de la información y los medios de comunicación. En algún momento yo lo escuché a usted decir que incluso ya se comenzaba en aquel tiempo, cuando hace el año pasado, creo que yo lo escuché a usted que precisamente mencionaba, de que cuando una persona estaba haciendo un en vivo periodista en la calle, ya catalogaba el tipo de criminalidad que se estaba dando. Entonces, la primera cosa es, habían baleado a alguien y decía sicariato, decía, o sea, esa parte de la información, de la comunicación como tal, ¿qué tanto también genera en la ciudadanía una problemática psicosocial? Olguita, lamentablemente, acogiéndonos al derecho a la libertad de expresión, hoy aparecen una cantidad me atrevería a decir improvisados, Olguita, porque sí hay que respetar, hay profesionales de la comunicación que han estudiado, se han preparado, tienen la debida orientación, pero ahora por los avances de la tecnología, un teléfono es suficiente para decir que es un comunicador social, ¿Mm? no periodista, que distan las expresiones, ¿no? Y hay un informe, voy a transmitirlo ahorita, voy a pasarle, es un informe que realiza la Fundación Konrad Adenauer, es un político alemán que ya falleció en la década del 70, y existen en todos los países que tienen tendencias democráticas. Y esta fundación fue expulsada por el gobierno de Correa, pero ya está nuevamente aquí. Hacen estudios muy serios sobre la gobernabilidad, la democrática y sobre todo igual por la seguridad. Y haciendo la investigación encontré un documento sobre los comunicadores en la provincia de Santa Elena. Muy doloroso, vergonzoso y sobre todo, Olguita, de terror. ¿Por qué?
cómo se maneja la comunicación en la provincia de Santa Elena, donde existen, así dice el documento, así reza el Ujú. documento, que hay alcaldes que tienen su grupo de comunicadores y ellos están orientados a informar lo que el alcalde quiere que se informe. Cuando se informa alguna otra cosa, corren, corre y se pone en peligro la vida de los comunicadores y llegan a determinarse con un nombre que medio grosero para mí, pero le llaman los tarrineros. Y están trabajando con los municipios, con la prefectura, con autoridades, y, es decir, tenemos un grupo de pseudo periodistas, porque los que denuncian son, creo yo, periodistas verdaderos, de qué es lo que está pasando en la provincia. Y eso es el efecto de lo que estamos viviendo al momento ahorita. La provincia de Santa Elena no se devela todavía la realidad del problema en la seguridad. Entre la provincia de Manabí y la provincia de Santa Elena en el año 2006 se lograron observar y determinar 6 pistas clandestinas, pistas de aterrizaje. Entre las dos provincias, Manabí y Santa Elena, se determinaron 54 pistas de aterrizajes. Wow. Pero lo grave de esto, Olguita, lo grave de esto son calles aparentemente que están o que sirven para la colectividad. Olguita, usted conoce el barrio La Milina donde yo vivo. No hay asfalto todavía, recién nos pusieron alcantarillado. Pero en esos sectores lejanos, desde que apoyando a la gente más necesitada, hacen unas calles bien bonitas y hacen los sobrevuelos y determinan que esa es una pista de aterrizaje. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Si nos ponen a dudar, ¿no? ¿Por qué? Y encuentran algunas pistas de estas en locales que pertenecen a personas privadas y otras son de orden público. De las 6 que encontraron en la provincia de Santa Elena, 3 están en camaroneras, en fincas y haciendas. Las Ujú. otras fueron hechas como No obra son pública. visibles, no son visibles, pero las otras, Las otras o son sea, como hechas en obra pública. ¿Qué pasó? No nos olvidemos que en el caso Metástasis se nombran a personajes de la provincia que ujú, están involucrados y que fueron amenazados de muerte. Gracias a Dios están todavía con vida esa gente. No nos olvidemos que hay alcaldes que han sido asesinados, hay alcaldes que han sido perseguidos, hay alcaldes que están circulando con vehículos de seguridad, circulan con, circulan con elementos de seguridad, circulan con guardaespaldas en carros blindados. Cuando el alcalde se anda derecho, se anda correcto, no tiene por qué andar así, pues. En este informe, Olguita, que le voy a pasar, usted va a enterarse es un informe muy serio y usted se va a enterar de lo que está pasando en la provincia. Volvemos a la provincia, Olguita. Hasta hace 3 o 4 días atrás, la provincia de Santa Elena tenía 30 personas, 30 familias que estaban pasando los momentos más duros porque sus hijos, esposos, primos, sobrinos, hermanos, se encontraban como detenidos en centros penitenciarios en Centroamérica, en Estados Unidos, específicamente en la Florida y en algún otro estado de Estados Unidos, ¿no? Pero de ese grupo hoy ha crecido. Entre Manabí y la provincia de Santa Elena existen 2.000 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de Centroamérica y de Estados Unidos, en la dos Florida y en mil, Oklahoma. dos 2.000. mil. De los cuales de 350 a 400 son nuestros hermanos peninsulares de los 3 puertos. De los 3 puertos, Santa Rosa, Chanduy, se me va uno, Santa Rosa, Chanduy, se me va uno. Son de los 3 puestos pesqueros calificados como tal en Santa Elena. Mire, Wow. ese es el efecto que tenemos por el tema del narcotráfico. ¿Por qué? En la provincia de Manabí y Santa Elena, las embarcaciones, lo que conocemos, donde hemos visto esos lindos tipos tiburón que nosotros les llamamos, son las Ujú. embarcaciones Go Fast, en las que llegan a tener una capacidad de carga de 800 kilogramos, 800 kilos, casi una tonelada carga una de esas. Por supuesto
tiene que ir con suficiente combustible para hacer ese recorrido, como llaman en el mundo, esto llaman las vueltas. Pero esas embarcaciones van con 3 motores de gran capacidad de poder, de fuerza y por supuesto también de consumo. Pero aquí hay otro tema que es bastante delicado y no se le topa, Olguita. No se le topa, es un informe que se elaboró. Entre las dos provincias se requiere alrededor de 800 a 900 mil galones de combustible o de gasolina artesanal para que sea, porque no puede cualquiera vender esa gasolina. Tienen los No, pues, permisos eso están y los tienen, puertos, los puestos pesqueros están, por ¿no? supuesto. Pero la información que se tiene, que de esos 700 de 800 mil galones que se requiere, se produce 2 millones. ¿Dónde están el 1.200.000 o el 1.300.000 de combustibles de galones restantes? El galón en el puerto, en estas gasolineras de los puertos, tiene un precio aproximado de $1. No pasa el dólar ahorita, no pasa el dólar. El informe que hago referencia, el precio de ese galón puesto a la altura de Galápagos, llega a costar $25. Wow. Así de simple, así de simple. Pero Carlitos, ¿quién le usted, pone usted me deja más cascabel al gato? preocupada ahora. Olguita, ¿quién le pone cascabel al gato? ¿Quién dice o quién informa de este fenómeno que está pasando? Que es por eso son los Es que generadores a de eso violencia y voy. muerte. Es que a eso voy, Carlitos. O sea, es que cada vez que uno toca algo en el Ecuador, de cualquier tipo que sea, va a salir algo que es así, insólito, inesperado, que no sabemos, que no estamos totalmente enterados de cuáles son las problemáticas reales que existen. Y claro, cada problemática está dada en cada sector, pues, ¿no? O sea, en el sector de la costa, una cosa, otros temas serán en la sierra, etcétera. Y es un país tan pequeño, como siempre decimos, el Ecuador, un país pequeño con tantos hermosos recursos naturales, un país con tanta diversidad de culturas, de tradiciones, de lugares naturales, pero con una carga tan fuerte de situaciones que uno no alcanza a imaginar, definitivamente. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hacemos? ¿De qué manera nosotros podemos ser partícipes y poder decir de esta manera, aunque demoremos 10 años, vamos a comenzar a salir de eso que ya no solamente hablamos de un tema de subdesarrollo, ¿no? Ya hablamos Olguita, de... fundamentalmente tenemos que orientar al ciudadano de esa gran escuela que se le quiere desarrollar de ser ciudadanos, hacerle conocer que el país de gran manera depende de la creación de políticas públicas, porque todo el mundo le habla de políticas públicas, pero no se ejerce. Y para hacer una buena política pública se requiere de gente que conozca qué hacer con una política pública. Pero si tenemos una asamblea en este momento, Olguita, Sí. en estos días finales del mes de febrero, en que están peleándose en estructurar, en reformar leyes, códigos, para traerle a un expresidente que está en calidad de prófugo, y no nos estamos preocupando de 8.009 muertos que fueron asesinados en el 2023, Olguita. No estamos buscando la solución a esos problemas. Entonces Entonces, todo ¿dónde está empieza el desde problema? ahí. En que no elegimos. Olguita, ¿cómo es Exactamente. Entonces, posible entonces el primer paso es saber a quién vamos a elegir? elegir. Por supuesto, Olguita. Debemos elegir no al populista. Olguita, ¿en qué cabeza nos puede entrar de haber tenido un Latin King de asambleísta? Un Latin King que está nombrado en el caso Metástasis, hoy está prófugo, está corrido de la justicia, y él orgullosamente lo dijo él, soy orgullosamente un Latin King, y luego aparecen las fotos reunidos con los tetones en la ciudad de Miami, tomando un buen whisky en una piscina. Ahí está el crimen organizado. Esa Pero foto, Olguita, exacto, pero es que, por ejemplo, mucho se ha concentrado.
la promoción, la publicidad, la propaganda en el presidente, ni siquiera en el vicepresidente, presidente. El presidente, y es todo. Entonces, el presidente al lado de una persona que lo está apoyando, el presidente y su accionar individual, etcétera. Y yo digo, ¿quiénes saben quiénes son los que estarían detrás de eso, ¿no? Y en este caso de la asamblea, que cuando todos estaban enfocados en que el presidente sea fulano, y por la puerta de atrás estaban entrando todos los asambleístas. Y nadie se percató, o yo no sé si es que, yo creo que nadie se percató porque todo el mundo fue el voto en plancha, esa es otra cosa que tiene que terminar, ese voto en Otra plancha. aberración. Es una Eso aberración democrática eso, porque, Olguita. porque ahí están metiéndole todos los bichos que uno no sabe ni de dónde salen. Perdón que lo mencione así, pero es que cuando nosotros empezamos a ver que en la asamblea actúan personas que ni siquiera sabíamos que existían, entonces no, no, pero si estos están aquí porque tú los elegiste. Entonces uno se queda, Grandes esfuerzos de orden hay que hacer, económico, hay que hacer mea culpa ahí. Olguita, grandes esfuerzos de orden económico, de tiempo, en elegir a gente que no va a producir ningún beneficio Nada. para los ciudadanos. Es vergonzoso, Olguita, que le hayan suspendido a una asamblea con la famosa muerte cruzada. Y yo creo que actualmente estamos con las mismas condiciones para producir nuevamente una Igualitas, muerte cruzada, igualitas, porque igualitas. no están solucionando los problemas gravitantes que tiene el Ecuador, que es el de la seguridad. Están enfocados en mantenerse en el poder, en recuperar el poder, en traerle a su líder, y los ciudadanos de allá, arreglesen como ustedes puedan. Olguita, Terrible. se menciona Terrible, mucho y Carlito. usted mencionó, Hemos llegado a una hora de conversación y yo sé que con usted nosotros no conversamos una hora, nosotros conversamos días con intervalos hasta que nos dicen ya corten, que hasta ahí nomás. Pero de verdad, le digo, Carlitos, definitivamente, y yo realmente siempre me quiero enfocar, como le digo, en lo que puedo hacer, de qué manera se puede solucionar, cuáles son esos derroteros por donde tenemos que transitar para poderle dar al ciudadano una esperanza de cambio. Y cuando yo le decía, esa calma tensa que tenemos en este momento, ese ojo de huracán en el que nos hemos metido en este momento, tiene que salir en algún momento. Y entonces yo veo ahí los ingentes esfuerzos que hacen todas las personas que están en el gobierno, con el gobierno, el mismo presidente, y la entrevista aquí, la entrevista allá, déjenlo trabajar. O sí, sea, que queremos resultados, pero no dejamos trabajar. Y entonces todo el mundo está plagado de opiniones de qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se puede hacer. Y las cosas no son así tan sencillas, porque quien no conoce cómo está estructurado el Estado y de alguna manera cómo se encuentra en la actualidad, que no es lo mismo del año 2006 al 2007, al 2008 y de ahí para adelante. El cambio que hubo fue estructural porque fue desde la misma constitución. Entonces, eso cada vez se hace mucho más, se ha hecho mucho más difícil, no es imposible. Lo imposible solo demora un poco más, pero también es posible terminar de hacer. Se va a demorar un poco más, pero también la ciudadanía tiene que entender que esas confrontaciones que se crean a través de grupos de WhatsApp, del X, del no sé qué, o sea, lo único que hace es distraer la atención de las cosas que verdaderamente importan. Es como yo lo veo, ¿no? Y no se trata de que el periodista, yo conseguí la primera entrevista, yo conseguí la entrevista de acá. No, o sea, por favor, yo soy una periodista, yo soy una profesional también en el periodismo y yo también creo que hay que tener y guardar cierto tipo de prudencia. ¿Cómo yo me puedo ir y enfrentar a alguien a tratar de sacarle una información de algo que está actuando, que está trabajando en 3 meses, va para 4, de una gestión en donde se requiere concentración, señores, concentración, trabajo, un esfuerzo. Y esto no es ninguna cosa fácil, pero yo tengo la fe, la esperanza
Muchos llaman al presidente el joven presidente. A mí no me gusta esa forma porque es como tratar de querer decir o minimizar cierto tipo de acciones, ¿no? Yo digo, no, o sea, es el presidente. Principiante, como un ¿Cómo principiante que recién está principiante? gateando. Ajá, o Ya nos sea, demostró, en los pocos días nos demostró Olguita que tiene por fortaleza y que favor. quiere cambiar el país. Olguita, necesitamos primeramente un mandatario que tenga un alto sentido de humanidad, de humanismo, que tenga una comprensión de los problemas gravitantes que tiene el Ecuador Ujú, y sobre todo que vaya a construir un país. Eso es todo. No con corruptos, porque eso no dejan trabajar. Los que no le dejan trabajar es porque quieren sus apetencias. Mira, Olguita, yo le podría resumir a usted desde por mi favor, visión, desde mi modesta visión, sí. en 10 puntos lo que el presidente está haciendo o debería hacerlo. De algunas lo está cometiendo, algunas lo está haciendo. Sí, hay un apoyo de una parte pequeña de la Asamblea, que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, tiene una visión bastante clara de lo que está haciendo y con esas cuestiones políticas que no son tan afines, pero están haciendo país. Ujú, Primeramente, hay que modificar la ley orgánica de movilidad humana, que tanto daño ha hecho al Ecuador. Tenemos una cantidad de extranjeros, de ciudadanos de extranjeros, que no han venido a aportar, han venido como en muchos países, en vez de aportar, están destruyendo nuestro país, están generando caos, cambiando de mentalidad a la gente, en vez de venir a trabajar, están queriendo que el Estado les mantenga, que es otro gravísimo problema porque así les han hecho pensar a los jóvenes que el Estado es de la mamá y el papá y les debe mantener. Tenemos que pensar en la ley de extradición de los ecuatorianos. El ecuatoriano que es requerido por un delito de estos fuera, vaya a cumplir su condena. Crear una política interinstitucional que esté enfocada a impactar a las economías ilícitas. Olguita, ¿cómo es posible que la economía criminal en el país, de acuerdo a los datos muy certeros que tiene el Banco Central, 500.000 ecuatorianos, Olguita, están generando economías ilegales, es decir, microtráfico, narcotráfico, contrabando, asesinato, todo. 500.000 ecuatorianos que están viviendo del crimen, de la economía criminal. Hay que generar leyes para poder frenar esto. No se va a solucionar, no se va a eliminar. Tenemos que adaptarnos a convivir con el crimen organizado, pero hay que mantenerle muy apretado. Hay que mantenerla y promover y provocar la cooperación internacional, que Ecuador sí tiene la capacidad. Somos miembros de Interpol, somos miembros de una comunidad, Ameripol, que se llama, pero a nivel policía. Pero esa comunidad Ameripol también va cogida a la mano con la fiscalía. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá, generar algunas políticas en los países de la región que estamos afectados por este tema del crimen organizado transnacional. Colombia, me encantaría decir Venezuela, pero con el gobierno que tiene no lo vamos a poder hacer, salvo que entre una nueva administración con una visión democrática distinta, puede ser. Pero los países que están siendo afectados, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, crear alguna entidad específica, como llámese el Mercosur, lo que sea, que vaya enfocado a generar cambios en lo que y a frenar el crimen organizado transnacional y sobre todo el narcotráfico. Tenemos que se dé un proceso de depuración que se lo viene haciendo en la policía, pero necesitamos mayor contundencia en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la Fiscalía, en las instituciones estas que están encargadas de la seguridad pública. No nos olvidemos, también en los centros de rehabilitación social necesitan una depuración muy profunda y hay que hacer este trabajo. Se requiere que se establezca un trabajo de fronteras integrado, porque cada quien está por su lado. ¿Por dónde se producen mayormente los crímenes de estos o, o estas afectaciones que son el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal? Entran y salen por la frontera. Entonces necesitamos esas fronteras, reforzar un trabajo fuerte, policía, Fuerzas Armadas, aduana, fiscalía, hay que hacer un trabajo de fuerte. El Estado tendrá que hacer una inversión, pero es una inversión que va a dar resultados a poco tiempo. Esas son entre las que le estoy nombrando. Se me ocurre otra, Olguita, por ejemplo, definir objetivos estratégicos para, para debilitar la cadena de valor del narcotráfico, del crimen organizado.
Hay que debilitar, y desde dónde se debilita con el tema del análisis de la frontera. Si es que se comienza a trabajar en esto, se va a disminuir esa cadena de valor que nadie le trata ahorita, nadie le trata. Todos apuntan que es la policía, el narcotráfico y que los policías no hacen esto, cuando es el Estado. El Estado tiene que retomar su presencia como Estado en todo el Ecuador. No es posible que existan provincias abandonadas donde el narcotráfico, la delincuencia organizada, se tomen como ciertos sectores de la provincia de Esmeraldas, donde ellos son los que pagan profesores, donde ellos son los que ponen medicamentos, donde ellos son los que evacúan a los heridos, pagan los medicamentos. Eso no es posible y eso se llama gobernanza criminal, porque el Estado perdió eso. Claro, Reformas a la ley de extinción de dominio que ya le están tratando, pero no es lo que se quiere, porque ahí están manejando así como que quiero y no quiero. no Y quieren. yo creo que de alguna manera hay que erradicar la minería ilegal, porque es un tema que también no lo tocan, porque dentro de la minería ilegal está ya comprobado, Olguita, en Venezuela, el tren de Aragua está manejando la mayor cantidad de reserva de oro que tiene Venezuela, es una de las más grandes a nivel del mundo. Ecuador también tiene buena cantidad de oro y está siendo manejado por estas bandas, específicamente los lobos en ciertos sectores del Cañar y regiones como en Imbabura, en Buenos Aires. Entonces, esto es lo que está provocando, no es que únicamente es del narcotráfico. Le he mencionado varias cosas, Durguita, y yo creo que sí necesitamos unas 3 o 4 Totalmente. reuniones más para poder orientar a los ciudadanos. No, Qué yo gusto creo haber que sí, conversado porque, y haberme porque dado la sabe oportunidad, Durguita. porque sabe que también quedan por ahí unas provincias que dentro de los diferentes informes que han dado no están involucrados con el tema del narcotráfico, que no tienen este tipo de problemáticas. Creo que son cuatro provincias que no están involucradas. Y eso a mí me interesa mucho porque tendría mucho que ver con o cuál es la operatividad que tiene a nivel público o cuáles son las restricciones que también pueden tener a nivel de los ciudadanos también haciendo apoyo, ¿no? Siendo apoyo también del trabajo en conjunto en estos sectores. Se me ocurre, no lo sé, pero si hay otros que no están en este sistema que ha venido pues socavando todas las instituciones, toda la institucionalidad ecuatoriana. Entonces habría que ver y analizar también cuáles son esas fortalezas que pudieran tener estas ciudades en Ecuador. Y bueno, como le digo, Carlitos, y a todos quienes nos están siguiendo en esta conversación, sé que se ha extendido, pero es que es muy interesante y muy importante, sobre todo por los datos que aporta Carlos. Carlos aporta con datos certeros, específicos y sobre todo porque pertenece a muchas organizaciones a nivel internacional que pues le dan esa posibilidad con pruebas, porque aquí hay pruebas. Si que quieren alguna información relacionada con lo que hemos hablado de seguro, él se las va a poder dar porque efectivamente nunca se habla por el imaginario, sino por lo que realmente da resultados, los informes, que son los que deberían de tomar en cuenta. Me imagino que sobre el escritorio estarán de varias instituciones que son las correspondientes a recibirlos, sin embargo, uno no sabe. Al final, el entramado de cómo se está manejando la función pública en cada organización, ¿no? En cada GAT, en cada prefectura, etcétera. Y bueno, Carlitos, yo sé que a lo mejor no nos vamos a quedar tan felices con la situación, pero ¿sabe qué es lo importante? Yo siempre lo que digo es que lo importante es estar en conocimiento, porque una cosa es tratar de dar palos de ciego y ver de qué manera no saber, ¿eh? Y la otra es entrar en conocimiento y poder comenzar a pensar qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y eso que nos hemos contado con el hecho de que usted mencionaba en algún momento de que había por ahí el más del 45% de los ecuatorianos que querían salir pisados de Ecuador. A cualquier otro lado. Y no lo, créame que no, o sea, no los, es una situación que sí, que efectivamente pudiera ser, porque ya llega un punto en el que ya
ya no podemos más y tenemos que ver de qué manera sobrevivimos y es el único salvataje que queda. Así que bueno, no le voy a dar más la palabra a Carlita porque nos quedamos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos quienes nos han Gracias, seguido en Bebita, a esta usted. noche con esta conversación muy, muy interesante, muy importante, violencia y crimen organizado transnacional en Ecuador y la región, una orientación en busca de soluciones. Vamos a mirar esas soluciones. Yo sé que están ahí y que cada uno de quienes nos están mirando ha de tener una también que va a poder aportar. Así que en la próxima edición de Conversaciones frente al mar nos estaremos viendo y yo sé que vamos a tener una siguiente conversación con Carlitos. Muchas gracias por estar aquí.